Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. Mi nombre es Viviana Hernández del grado 10-2. Preguntas química de estequiometría. Primera pregunta. El óxido de calcio reacciona con el gas carbónico y produce carbonato de calcio. ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio se obtienen a partir de 5 moles de calcio? La fórmula es CaO más CO2 produce CaCO3. Tenemos 5 moles de óxido de calcio y necesitamos saber los gramos del carbonato de calcio. Nos va a dar igual a 5 moles de carbonato de calcio. Vamos a sacar los gramos, que son 5 moles de carbonato de calcio por 100 gramos, que es el peso molecular sobre una mol. Nos va a dar un resultado de 500 gramos de carbonato de calcio. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de carbonato se obtienen a partir de 5 moles de óxido de calcio? Se obtienen 500 gramos de carbonato de calcio. Segunda pregunta. La plata reacciona con el ácido nítrico y produce nitrato de plata, dióxido de nitrógeno y agua. Si reaccionan 20 gramos de cada reactivo, ¿cuánta agua se produce? La fórmula es Ag más 2HNO3 produce AgNO3 más NO2 más H2O, que ya está balanceado. Entonces nos dicen que tenemos 20 gramos de cada reactivo y los 20 gramos de la plata los vamos a dividir por 108 y vamos a sacar el reactivo límite, que ahí nos daría 0,18, y en el ácido nítrico 20 gramos dividido para 126 nos va a dar 0,5, que es el reactivo límite. Entonces dividimos 20 gramos por 18, que es el peso del agua, sobre 126, que es el peso molecular del ácido nítrico, y nos va a dar un resultado de 2,85 gramos de H2O. Entonces la pregunta dice, ¿cuánta agua se produce? Se produce 2,85 gramos de agua. Tercera pregunta. El ácido clorhídrico reacciona con la soda cáustica para producir cloruro de sodio en solución. ¿Cuál es la masa de ácido necesario para neutralizar 100 gramos de soda cáustica del 50% de pureza? Entonces la fórmula es HCl más NaOH produce NaCl más H2O. Ahí necesitamos saber cuál es la masa necesaria del ácido clorhídrico con 100 gramos de soda cáustica. Vamos a sacar el peso del ácido clorhídrico, HCl. H es igual a 1 y Cl es igual a 35,5. Entonces sumamos 1 más 35,5 y nos va a dar un resultado de 36,5, que sería el peso del ácido clorhídrico, y el peso de la soda cáustica, Na igual a 23, oxígeno igual a 16 y H, hidrógeno, igual a 1. Sumamos 23 más 16 más 1 nos va a dar un resultado de 40. Tenemos 36,5 gramos de ácido clorhídrico por 40 gramos, que es el peso molecular, entre 100, que son los gramos que vamos a neutralizar. Entonces cogemos 36,5 gramos de ácido clorhídrico por 100 gramos de soda cáustica sobre 40 gramos de la misma, que es el peso molecular, y nos va a dar un resultado de 91,2 gramos de ácido clorhídrico. Ese resultado lo multiplicamos por el 50% de pureza sobre 100 y nos va a dar un resultado de 45,6 gramos de ácido clorhídrico, que es la masa necesaria para neutralizar. Cuarta pregunta. El carbonato de calcio se descompone en gas carbónico
y cal. La cantidad de moles de CO2 que se producen cuando reaccionan 500 gramos de carbonato de calcio con una eficiencia del 80% es. La fórmula es CaCO3 produce CO2 más CaO. Entonces tenemos 500 gramos de carbonato de calcio y 1 mol de gas carbónico. Entonces sacamos el peso del carbonato de calcio, que es Ca igual a 40, C igual a 12 y O igual a 16. Como el oxígeno tiene 3, lo multiplicamos por el 3 y vamos a sumar 40 más 12 más 48, nos da un resultado de 100 gramos. Ahora el peso del gas carbónico, que C es igual a 12 y O igual a 16. Como tiene el 2, lo vamos a multiplicar por el 2 y vamos a sumar 12 más 32, nos va a dar un resultado de 44 gramos. Luego 500 gramos de carbonato de calcio por 44 de gas carbónico lo vamos a dividir por 100, que es el peso molecular del carbonato de calcio, nos va a dar un resultado de 220 gramos de gas carbónico. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 1 mol del gas carbónico sobre los 44 gramos del gas carbónico, que es el peso molecular. Esto nos va a dar un resultado de 5 moles de CO2. Y esas 5 moles de CO2 las multiplicamos por el 80% de eficiencia sobre 100, nos va a dar un resultado de 4 moles de CO2. Quinta pregunta. El ácido nítrico reacciona con el carbono para producir gas carbónico, dióxido de nitrógeno y agua. ¿Cuántos gramos de agua se producen a partir de 60 gramos de carbono si la reacción tiene un rendimiento del 90%? La fórmula es HNO3 más C produce CO2 más 4NO2 más 2H2O. Entonces necesitamos 60 gramos de carbono y queremos saber cuántos gramos de agua se produce. Entonces el peso del carbono es 12. El peso del agua es hidrógeno es 1. Como tenemos el 2, lo vamos a multiplicar por 2 y más el 2 de donde balanceamos nos va a dar 2. El oxígeno es 16 por el 2 y vamos a sumar esos resultados, que es 2 más 2 más 32, nos va a dar un resultado de 36. Luego 60 gramos de carbono multiplicado por 36 gramos de H2O, que es el peso molecular del agua, sobre 12, que es el peso del carbono. Esto nos va a dar un resultado de 180 gramos de H2O, que lo multiplicamos por el 90% del rendimiento sobre 100 y nos da un resultado de 162 gramos de H2O. La pregunta es, ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 60 gramos de carbono si la reacción tiene un rendimiento del 90%? Se producen 162 gramos de agua.